21 horas 12 minutitos ya transcurrieron de este jueves 19 de junio. Bueno, en el bloque anterior dedicamos a la causa Malvinas, una fecha conmemorativa de, bueno, de todo lo que hablamos, ¿no? 44 años del día en que Madryn se quedó sin pan. Y hoy también, 19 de junio, es otra fecha histórica, porque es un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas. Y se me ocurrió, ¿no? Como para salirnos de la agenda, de la agenda política, de la agenda institucional, se me ocurrió, bueno, en el bloque anterior, hablar sobre la cuestión Malvinas, el día en que Puerto Madryn quedó sin pan, y en este bloque, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, reivindicar la figura de José Gervasio Artigas y también de Andrés Guacurarí, del comandante Andresito, del comandante Andrés Guacurarí, muy ligado a la figura de José Gervasio Artigas. ¿Y por qué digo en estos tiempos sobre todo, no? Porque José Gervasio Artigas fundó la Liga de los Pueblos Libres. Y en estos tiempos, particularmente en esta coyuntura que estamos viviendo en nuestro país y a nivel regional también, viene bien hablar de federalismo regional. Y lo convocamos para hablar sobre estos temas a un reconocido investigador y docente de la provincia de Misiones, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que junto al fallecido y reconocido también historiador Jorge Machón, dedicó gran parte de su carrera a rescatar precisamente del olvido el proyecto artiguista sobre el federalismo regional y la figura de quien es reconocido, por lo menos en la provincia de Misiones, como un prócer guaraní, el comandante Andrés Guacurarí. Estamos en comunicación telefónica desde la provincia de Misiones, desde mi querida Tierra Colorada, con Oscar Daniel Cantero. Cantero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y la verdad que es una alegría compartir esta fecha tan especial con ustedes y un saludo muy grande a los compatriotas correntinos en esta mañana, en esta tarde fresca, digamos. Sí, acá ha descendido a esta hora la temperatura, estamos teniendo, bueno, ya estamos prácticamente sobre el invierno, pero usted como misionero que es, el invierno misionero y el invierno correntino es muy breve ni tampoco es tan crudo, así cuando baja un poquito la temperatura ya nosotros nos tiramos todo el ropero encima. Cantero, bueno, usted como especialista, como estudioso de la vida y obra de Artigas y de Andrés Guacurarí. Hablemos un poco, recordemos o informemos para aquellos que no tienen idea de quién fue José Gervasio Artigas y de qué fue la Liga de los Pueblos Libres, por favor. Sí, la verdad que la figura de Artigas, normalmente la historiografía tradicional argentina, de cuño liberal del siglo XIX, nos ubica a Artigas como un prócer uruguayo, lo cual nos dificulta bastante la comprensión de los hechos históricos en su debido contexto. Tenemos que pensar que en la década de 1810 no existía Uruguay, como tampoco existía la Argentina. Existía un virreinato en descomposición que provisoriamente adoptó el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, y en ese contexto la banda oriental asumió su propia soberanía, proclamándose como una provincia autónoma, y lo mismo hicieron varias de las jurisdicciones del litoral. Algunas de esas jurisdicciones dependían de la provincia de Buenos Aires, por eso aparece con mucha fuerza el concepto de independencia. Independencia entendida de diferentes maneras.
Por ahí uno relaciona la palabra independencia con la desvinculación de España exclusivamente, pero en la década de 1810 y en el litoral, también en el Paraguay, independencia implicaba también la proclamación de la autonomía. ¿Sí? Entonces hay como la proclamación de independencias locales. De hecho, Corrientes es una de las pocas provincias de las que conservamos una declaración de independencia emanada del Cabildo local de Corrientes, que proclamaba la independencia y al mismo tiempo la incorporación al proyecto de Artigas, que es la Liga de los Pueblos Libres, que era ni más ni menos que un proyecto de organización nacional alternativo al de Buenos Aires. En ningún momento se buscó la desvinculación del resto de las provincias, sino considerar a Buenos Aires en pie de igualdad con respecto a las otras jurisdicciones. Es ¿Y decir, quiénes, sí. perdón por la interrupción, quiénes integraban esa Liga de los Pueblos Libres? ¿Y por qué la conformó José Gervasio Artigas? Sí, la Liga de los Pueblos Libres empieza a conformarse en 1814 y termina, o sea, la forma clásica, el mapa, digamos, que todos tenemos en mente, es de 1815. Pero para comprender su surgimiento tenemos que retroceder un poquito antes, un par de años antes, cuando se convoca la Asamblea del año 13, una Asamblea General que tendría que declarar la independencia y sancionar la Constitución. Ahí se dio el primer tire y afloje, podemos decir, entre Buenos Aires y el litoral, porque Buenos Aires, de forma esperable, propuso un modelo centralista, y frente a eso el artiguismo propuso un modelo confederal. La confederación implicaba un mayor margen de autonomía que un modelo federal. En realidad, los estudiosos, sobre todo del Uruguay, que se dedicaron a esta cuestión, plantean que Artigas proponía una confederación que en el mediano plazo diera paso a la conformación de un Estado federal como lo conocemos hoy. O sea, seguir más o menos los mismos pasos que había seguido Estados Unidos. Hay una fuerte influencia del proceso de independencia de Estados Unidos en este contexto. De hecho, Artigas le manda tanto a Andresito de Misiones como al Cabildo de Corrientes ejemplares de obras revolucionarias norteamericanas y una historia de Estados Unidos diciéndole, bueno, más o menos esto que hicieron allá es lo que queremos hacer acá. Y acá, a una nota al pie de nuevo, tenemos que pensar que el Estados Unidos de 1815 no es el imperio que hoy conocemos, que en ese momento era un ejemplo, como la Revolución Francesa, de que se podía llevar adelante una independencia. Bueno, cuando estos diputados son rechazados por la Asamblea del año 13... Es decir, los diputados elegidos por esta liga. Sí, no existía todavía la liga, los diputados orientales. Orientales. Y es en ese momento que Artigas fogonea la proclamación de las autonomías locales. Entonces una serie de distritos, básicamente tres zonas, que hasta ese momento dependían de Buenos Aires, o sea, eran parte de la provincia de Buenos Aires, proclaman su autonomía. Uno es Corrientes. Corrientes en 1814 proclama su independencia, lo cual implica asumir su condición de provincia, una provincia confederal, digamos. Y otro distrito que proclama su independencia es Entre Ríos, y el tercero es Santa Fe. De hecho, la negociación entre Artigas y Buenos Aires siempre se traba en la cuestión Santa Fe, porque Buenos Aires estaba dispuesto a reconocer la autonomía de Corrientes y Entre Ríos, pero no de Santa Fe, porque eso implicaría el aislamiento con respecto a las provincias del norte. Entonces hay como una negociación que se tensa en ese punto. Bueno, y Santa Fe se incorpora en 1815, una fecha que a nosotros nos suena por otra cuestión, que es el 24 de marzo. El 24 de marzo de 1815 Santa Fe se incorpora a la Liga de los Pueblos Libres. Una semana después lo hace Córdoba, y ahí se forma el mapa definitivo de este protectorado artiguista. Y a eso se le suma, bueno, Misiones también desde 1814 forma parte de la Liga, y ahí es donde aparece esto que podemos considerar como el punto más radicalizado, si se quiere, de la revolución en clave artiguista, que es la llegada de un guaraní al gobierno de Misiones, algo que no tenemos ningún ejemplo paralelo, no solo a nivel regional, sino a nivel continental. O sea, ahí aparece la figura de Andresito, de Andrés Guacurarí. Aparece Andrés y aparecen una serie de comandantes guaraníes, porque
Por ahí a veces pasa que la figura de Andresito opaca un poco el desempeño de otros líderes, pero en realidad tenemos una saga de comandantes guaraníes que a lo largo de todo un siglo van teniendo un protagonismo muy importante en los conflictos que se van desarrollando, desde la guerra guaranítica en 1750 hasta la conformación del Estado Nacional. O sea, tenemos los últimos comandantes guaraníes sirviendo a Urquiza, por ejemplo, en 1850. Cuando usted y en dice, ese contexto, perdón, cuando decimos sí, comandante guaraní, específicamente, conceptualice, ¿a qué llamamos comandante guaraní? sí, ahí tenemos que entender lo que era diferenciar. Nosotros utilizamos la categoría de guaraníes misioneros como para diferenciar este conjunto social que existía en esa época de los guaraníes que hoy conocemos, que forman parte de la etnia ambudá, que todavía hoy residen en Misiones. Estos guaraníes misioneros son los que habían pasado por la experiencia de evangelización de los jesuitas, y esas misiones jesuíticas habían logrado cierto grado de autonomía, si se quieren, colonial, ciertos privilegios como el de no prestar servicio personal, no ser encomendados, etcétera, a cambio de prestar servicios militares, es decir, resguardar la frontera frente al avance portugués, que siempre tuvo la zona de fricción entre España y Portugal, siempre pasó por el litoral, digamos, desde Misiones hasta la banda oriental. Y de allí... y en ese sentido aparecen milicias guaraníes, y al frente de esas milicias hay comandantes guaraníes. Entre ellos, Andrés Guacurarí. Entre ellos Andrés ya había tenido una experiencia de formación previa al lado de Artigas como integrante del cuerpo de blandengues que dirigía Artigas. Entonces era una persona de confianza, de hecho utilizaba el mismo apellido, decimos él mismo, decía en su correspondencia que reconocía a Artigas como un padre, ¿sí? Entonces utilizaba ese apellido con el suyo propio, por eso es Andrés Guacurarí y Artigas, o sea, usaba los dos apellidos indistintamente. ¿Y por qué adopta también el apellido Artigas? Es una tradición bastante común en la época que algún indígena que se vinculara a algún líder blanco, podemos decir, incorporara ese apellido. No es el único indígena de apellido Artigas, hay otros, inclusive charrúas. El caso hay de un personaje muy conocido en Uruguay que le llaman el caciquillo, Manuel Artigas, que tiene el mismo nombre que el hermano de José Artigas, también utilizaba el apellido Artigas. Después vamos a encontrar, ya avanzado el siglo XIX, vamos a encontrar en La Pampa, por ejemplo, indígenas que utilizan el apellido Rosas, por ejemplo, hay otros que utilizan el apellido Rondó. Es decir, es algo bastante común en la época. Bien. Bueno, y en este caso tiene que ver con un vínculo que hoy podríamos llamar como el de un criado, o sea, alguien que desde muy temprana edad se vinculó al entorno de Artigas y se convirtió en una persona de confianza. ¿Y cómo integra, 1815, perdón, sí, cómo pasan a integrar, digo, las milicias comandadas por José Gervasio Artigas? En ese caso hay diferentes milicias locales que van a surgir tanto en Corrientes como en Entre Ríos, como en Misiones, y esos distritos tienen por ahí características diferentes en lugares donde hay una clase dirigente blanca aglutinada alrededor de un cabildo gobernador. El caso de Corrientes o Santa Fe, es esa élite dirigente blanca la que dirige la provincia y los gobernadores son elegidos localmente. Pero en otras provincias donde no existía ese cabildo gobernador, aparece la figura del comandante, y ahí hay como un vínculo más directo con Artigas, ¿sí? Por eso los problemas que tuvo Artigas con la dirigencia política correntina, digamos, porque no había una subordinación directa, sino que había un mayor margen de autonomía. En cambio, en Misiones y en Entre Ríos, que eran sociedades mucho más militarizadas, porque eran las que estaban más vinculadas al conflicto directo, Entre Ríos con Buenos Aires, Misiones contra Portugal, hay un vínculo mucho más vertical, podemos decir, con la figura dirigente de Artigas. Entonces en esas provincias no hay gobernadores, hay comandantes subordinados directamente a Artigas. Esa es la explicación de por qué Andrés Guacurarí, el comandante, Andresito, tiene
reconocimiento en la provincia de Misiones, por ejemplo, que no logra tener aquí en la provincia de Corrientes? Y ahí media un episodio que es probablemente el más traumático en El este de las contexto, que es cautivas. el de no, el de las cautivas tiene más que ver con la guerra del Paraguay, la ocupación de Corrientes en 1818 por las fuerzas de Andresito, que por ese hecho que la historiografía tradicional correntina, digamos, sobre todo Manuel Florencio Mantilla, categorizan a Andresito como un invasor, un bárbaro, etcétera, por ese episodio concreto que es la ocupación de Corrientes en agosto de 1818, lo cual tiene que ver con la conflictividad interna, porque Artigas, al tener una base de apoyo tan heterogénea, tenía sectores sociales con programas diferentes, o sea, no tenían los mismos objetivos los ganaderos de Santa Fe, los comerciantes de Corrientes o los guaraníes de Misiones. Y en ese contexto hubo, sobre todo cuando la guerra se fue prolongando, sobre todo los comerciantes de Corrientes, había una creciente disconformidad con respecto a Artigas, sobre todo porque el comercio estaba bloqueado. O sea, una estrategia para ahogar comercialmente a Buenos Aires era bloquear el río Paraná y no permitir el comercio con el Paraguay. O sea, eso hizo que se dé un progresivo acercamiento de el sector dominante de Corrientes con respecto a Buenos Aires y se produjera una sonada militar que fue un golpe prácticamente que sacó a Corrientes de la Liga de los Pueblos Libres, y es en ese contexto que Andresito ejerce una función como de interventor militar. O sea, lo que hace Andresito es ocupar la provincia de Corrientes, derrotar a los sublevados y reinsertar a Corrientes dentro de la Liga de los Pueblos Libres. Habíamos Pero en ese conflicto ocupa la ciudad de Corrientes y eso es lo que genera todo esta mirada negativa, digamos. ¿Hasta cuándo se extiende esta Liga de los Pueblos Libres diferenciándose del centralismo de Buenos Aires? Es increíble, ¿no? De que estamos hablando de cuántos siglos y que todavía vivimos la misma realidad, ¿no? De la concentración y del centralismo de Buenos Aires respecto al resto del país. Lo que pasa es que esos debates que se dan políticos y económicos, que se dan en la década de 1810, son los debates que tenemos hasta el día de hoy. O sea, es el yin y el yang de la geopolítica rioplatense, la tensión entre centralismo y autonomías provinciales, y la otra tensión es la del liberalismo con respecto a una política proteccionista en términos económicos. Son como extremos de un péndulo que sigue dando vueltas, digamos. Pero toda nuestra historia argentina gira en torno a eso. Pero el eje, el eje de la política de Artigas y de la concepción de esta Liga de los Pueblos Libres era precisamente tener un federalismo regional. ¿Logró el objetivo? Sí. Y no se logró por ese conflicto permanente. O sea, llegó un momento en el que se da una triple conflictividad, digamos. Tenemos una guerra de independencia todavía no resuelta. Tenemos que pensar que es en ese momento que San Martín todavía está iniciando su campaña al Perú. Tenemos un conflicto contra los portugueses que aprovechan, siguiendo el principio de río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que hacen los portugueses es avanzar sobre la frontera de Río Platense y ocupan el Uruguay. Entonces tenemos ese doble conflicto contra España por un lado, contra Portugal por el otro, y a eso hay que sumarle la guerra civil, que se desata de manera encarnizada, digamos, entre Buenos Aires y el artiguismo, y eso termina con un colapso de los dos proyectos. O sea, en 1820 los dos proyectos se anulan mutuamente. En cuestión de meses, Buenos Aires es derrotada por las fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe, pero al mismo tiempo Artigas es derrotado por los portugueses y después hay una conflictividad entre los propios comandantes confederales que termina con los dos proyectos totalmente anulados. Es decir, eso es lo que la historiografía tradicional llama como la anarquía del año 20. En el año 20 no hay un gobierno central, ni confederal ni centralista. Y ahí lo que hay son provincias. Y ahí tenemos que hablar de Pancho Ramírez y Estanislao López. Y es exactamente cuando es derrotado Artigas, paradójicamente,
la derrota definitiva de Artigas la sufre no con respecto a Buenos Aires, sino contra Pancho Ramírez, que se pone en contra de Artigas en ese contexto. Entre Ríos. Y hay una guerra civil y es en ese momento que se forma la República Entrerriana. La conformación de la República Entrerriana implica la derrota de Artigas, que termina exiliándose en el Paraguay. Ya para ese momento... Donde muere, ¿no? Sí, pero muere después de 3 décadas de exilio prácticamente, muere en 1850, el mismo año que murió San Martín, el mismo año murieron los dos. Y es esa República Entrerriana la que invade las otras provincias, por eso en Corrientes tiene mucha fuerza la reivindicación del año 1821 como el del surgimiento de la provincia moderna de Corrientes, pero en realidad lo que hace Corrientes en 1821 es recuperar una condición que ya había tenido con Artigas, que es la de una provincia autónoma. ¿Por qué usted lo mencionó al inicio de la entrevista, que la historia oficial, digamos, o los historiadores tradicionales no lo contemplan a José Gervasio Artigas en un estatus de prócer? Lo que pasa es que en general, pensemos en la matriz historiográfica argentina, que es la que construyó Mitre, Vicente Fidel López y toda esa generación de fines del siglo XIX, es una historiografía claramente liberal y es anticaudillista. O sea, no es solo Artigas, sino el grueso de los caudillos con ideas, no sé si llamarle nacionalista, porque es un contexto en el que todavía las naciones no estaban configuradas. Recién en la segunda mitad del siglo XIX aparece la nación argentina, el Estado, digamos, pero sí tenían una mirada crítica con respecto al centralismo y una incipiente política que podríamos llamar proteccionista respecto a las producciones locales. Entonces, en general, toda esta historiografía condenó a los caudillos del siglo XIX, no solo a Artigas, sino también a Pancho Ramírez, a Facundo Quiroga. De hecho, Sarmiento crea su obra cumbre, digamos, Facundo, que es directamente un extenso panfleto diciendo que Facundo era la encarnación del salvajismo, de la barbarie, de la decadencia, etcétera. Y bueno, dentro de esa categorización entra también la figura de Artigas, a lo que se le suma el hecho de que Uruguay se había separado de la Argentina. Entonces aparece dentro de esta mirada una concepción que hasta el día de hoy está regada, la de un Artigas uruguayo, o sea, alguien que no tiene nada que ver con la Argentina. Sin embargo, y particularmente desde el litoral, no podemos comprender etapas sin la figura de Artigas. ¿Y tuvo relación con el gaucho salteño, con Güemes? Hubo un intento de Artigas de establecer algún tipo de comunicación porque tenían algunos aspectos en común. Lo que pasa es que no hubo posibilidad de coordinar una política conjunta por el contexto complicado en términos militares que estaban viviendo ambos. Güemes estaba en un caudillo también, gaucha. Un caudillo también, ¿no? Y paradójicamente, Güemes, dentro de toda la constelación de caudillos del siglo XIX, es el único que fue aceptado por la historiografía liberal. Por eso. Un poco por esto de que no se sublevó explícitamente en contra de Buenos Aires. Eso no quiere decir que estuviera de acuerdo con Buenos Aires. De hecho, tuvo serios conflictos y de hecho Güemes también es uno de los caudillos que es designado localmente y no nombrado por Buenos Aires, lo cual implicaba un cierto grado de insubordinación respecto al poder dominante. Tenemos que pensar que en un modelo centralista es el poder ejecutivo nacional el que designa a los gobernadores. En cambio, Güemes fue designado por los salteños, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Güemes no se levantó directamente contra Buenos Aires porque dependía del apoyo militar y de los pertrechos que venían de Buenos Aires para poder llevar adelante su guerra en el norte, digamos. Entonces eso hizo que Güemes llegara a un acuerdo, un pacto que hizo posible la independencia. La independencia fue posible por un pacto político que hacen San Martín y Güemes. O sea, eso implicaba que ese proyecto de Congreso que proponía Buenos Aires seguramente iba a naufragar si no
recibía apoyo del interior, y el apoyo del interior vino desde Cuyo con San Martín y desde Salta con Güemes. En ese contexto, el litoral no presta apoyo, por eso no hay diputados correntinos o misioneros en Tucumán. Bueno, Cantero, pero cuando hablamos precisamente del litoral y de la conformación de esta Liga de los Pueblos Libres, usted menciona Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y el resto, por ejemplo, Chaco, hablo actualmente, ¿no?, de lo que conforman las provincias de Chaco, de Formosa, ¿en dónde quedan en todo este relevamiento histórico que estamos tratando de hacer en tiempos de radio? Sí, en la zona chaqueña, entendiendo el Chaco como la región, digamos, no como la provincia actual, sino el Chaco en general, no era dominado por el orden español, digamos. Ahí se mantenía la presencia indígena, por eso la diferenciación que hacía hoy entre los guaraníes misioneros y los guaraníes no reducidos. Bueno, el Chaco estaba ocupado por una heterogénea, un grupo heterogéneo de grupos indígenas que no habían sido sometidos. Lo mismo pasaba con la Pampa y la Patagonia. O sea, en la Pampa y la Patagonia eran zonas bajo dominio de lo que los españoles llamaban araucanos y lo que hoy llamamos mapuches. Entonces, la sociedad blanca occidental se impone sobre esas áreas recién después de 1880. O sea, ahí, así como se llevó adelante la campaña al desierto, a la Patagonia, viene la campaña de Victórica que toma posesión del Chaco, y recién ahí va a organizarse el territorio nacional del Chaco. La pregunta iba orientada porque para tratar de entender la realidad actual, ¿no? Porque seguimos teniendo el dominio del centralismo de Buenos Aires, las asimetrías, ¿no? Y las constantes luchas intestinas, las divisiones internas que sufrimos como nación. Es como que no hemos superado, ¿no? Y seguimos cometiendo los mismos errores en vez de constituir, abroquelarnos, digo, lo que es toda esta región litoral o de que llamamos del norte grande argentino para defender nuestros intereses por sobre lo que impone el centralismo de Buenos Aires. No sé si se interpreta así, sí. ¿No? Totalmente. Es conveniente entonces entender esto, ¿no? Las raíces, el origen, para encontrar respuesta de la realidad actual, o sea, estudiar la historia, excavar en la historia para entender la realidad actual. Sí, totalmente. Incluso este modelo híbrido que tenemos, que para algunas cosas es federal, pero para otras cosas es muy centralista. Ahí entra esto que vemos en cómo se aplican las políticas nacionales, donde para obtener un voto en el Congreso yo ligo a eso la transferencia o no de los fondos de coparticipación a las provincias. O sea, aparece una serie de mecanismos que limitan mucho el carácter federal que debería tener el Estado argentino, y muchas veces eso hace que las dirigencias provinciales dialoguen más con el Poder Ejecutivo Nacional que entre sí. O sea, hay más diálogo de resistencia con Buenos Aires, de Posadas con Buenos Aires, que de Misiones con Chaco. Entonces, esa es una situación que dificulta llevar adelante políticas conjuntas. Y lo mismo pasa a nivel de los pueblos. Tenemos que tener vínculos que estrechen una identidad litoraleña, que nos permitan pensar un futuro compartido, como región, que nos lleve a recuperar esas antiguas banderas que un poco eso. Hay varios autores que plantean eso del encanto que ejercen los eternos derrotados, porque en muchos casos plantean reivindicaciones que son deudas pendientes que tenemos como sociedad. Deudas pendientes que tenemos como sociedad y deudas pendientes que tiene el centralismo de Buenos Aires también con la región litoral, ¿no?
totalmente, con el litoral con las otras regiones Sí, también. claro, pero nosotros estamos en la región litoral, digo, y la Sí, sí, falta sí. de inteligencia nuestra, en vez de juntarnos, de abroquelarnos y de tratar de encontrar los intereses comunes que nos unan, marcamos las diferencias y nos Sí, y dividimos. muchas veces nos dividimos por localismos pensados con la competencia de la provincia que está al lado. Es decir, correntinos contra misioneros o santiagueños contra tucumanos o salteños contra jujeños. Y a veces Chaqueños eso, contra formoseños. en el folclore local, eso pesa más que la idea de, bueno, busquemos puntos en común, porque compartimos una tradición histórica, pero también determinadas marcas identitarias que tienen que ver con que pertenecemos a una región guaraní, que eso se traduce en no solo un pasado compartido, sino a través de formas de ver la realidad que por ahí son diferentes en el litoral que lo que pasaría en el noroeste, donde tenemos una tradición andina vinculada a otra cosmovisión de raíz prehispánica que marca ciertas particularidades que son totalmente diferentes a las nuestras. Entonces, esas cuestiones todavía nos están costando como pueblos, digamos. Cantero, y usted, junto a Jorge Machón, otro historiador ya fallecido, pero dedicándose a recuperar precisamente a Artigas y su obra, a colocarlo como prócer a este comandante guaraní, Andrés Guacurarí y Artigas, ¿cómo son concebidos dentro del ámbito de los historiadores? Y en general, nosotros pertenecemos a una generación que repensó, somos de generaciones diferentes, digamos, pero tuvimos la suerte de elaborar nuestra producción en un momento en el que se está revisando todo este pasado. Hay una profesionalización muy fuerte del campo de la historia que se viene dando desde los años 60, que implica dejar de lado esa dicotomía tradicional entre el liberalismo versus el revisionismo histórico y plantear una mirada más social del pasado histórico, que no es algo que pasa solo en la Argentina, pasa a nivel continental. Pensemos en lo que fue la producción de la historiografía mexicana, que plantea la necesidad de recuperar la mirada de los vencidos y ver la historia colonial no como la historia de los españoles, sino también la historia de los pueblos indígenas que sufrieron ese colonialismo. O sea, hay como un cambio de época o hubo por lo menos hace 20 años, ahora probablemente estemos viviendo otro cambio de época que no es tan favorable para esas miradas, pero... todo lo contrario, ¿no? Exactamente, pero desde los años 90, yo situaría desde la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los españoles a América, que para algunos era motivo de festejo y para otros era motivo de reflexionar sobre lo que implicó la conquista para los pueblos americanos. Bueno, desde ese momento hay como una búsqueda constante de recuperar las historias olvidadas de los sectores que siempre estuvieron fuera de la gran historia. Es decir, los indígenas, los afrodescendientes, en tiempos más recientes, si queremos, las mujeres, lo cual a los historiadores nos interpela porque tenemos que buscar mecanismos o metodologías que nos permitan recuperar la voz de sectores que hasta hace pocos años eran analfabetos. Entonces, ese es un desafío muy importante y creo que tuvimos bastante repercusión en eso. O sea, Machón en su momento fue miembro de la Academia Nacional de la Historia, bueno, a partir del libro que hicimos sobre Andresito, eso fue llegando a un público cada vez mayor. No solo eso tiene que ver con la edición de los libros, sino con material audiovisual, el caso del documental que hizo Camilo Gómez en Corrientes, o incluso en tiempos recientes, este año salió un comic book dedicado a Andresito de Lautaro Fisman, por ejemplo, que recupera toda esta mirada y esa mirada desde el arte o desde lo audiovisual
nos permite llegar a un público mucho más amplio del que podríamos llegar solamente con un libro. Bueno, y gracias al arte y a la realización audiovisual que usted mencionó de Camilo Gómez Montero, correntino, cineasta, que justamente hizo esta realización audiovisual sobre Andresito, tomó conocimiento Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta y le dio un título a Andrés Guacurarí, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, inclusive hay entre esto de la reivindicación de los sectores marginados, no solo socialmente, sino históricamente, son pueblos que estuvieron fuera de la memoria colectiva hasta épocas muy recientes. Eso implica un reconocimiento que se traduce en el emplazamiento de monumentos y también, entre otras cosas, el reconocimiento del grado militar post-mortem que se le hizo a Andresito y la inclusión dentro de la galería de próceres nacionales, como que también hubo una intencionalidad en ese momento de construir una galería de próceres más federal, que no incluyera solo referentes del puerto de Buenos Aires. Esa fue una experiencia muy interesante, incluso desde esto de pensar lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815 y no en la actualidad, y eso nos lleva a pensar no solo en Artigas, sino también en Juana Zurduy, por ejemplo, que tuvo su escenario de acción, digamos, en el Alto Perú, que en ese momento formaba parte de las Provincias Unidas. La fecha exacta fue en abril del año 2014, en que Cristina Fernández de Kirchner reconoció formalmente en un ascenso militar póstumo al comandante Andresito con el grado de general del ejército argentino. Oscar Daniel Cantero, muchísimas gracias por esta comunicación. Fue un placer escucharlo. Espero que la audiencia de Dialogando también haya disfrutado de esta pincelada histórica para tratarnos de hacer entender también la realidad, ¿no? Hablar de José Gervasio Artigas, de hablar del comandante Andresito y de la Liga de los Pueblos Libres. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, un gusto también para mí y te mando un cálido abrazo y un saludo fraterno a todos los correntinos y chaqueños que seguramente nos estarán escuchando. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Viene bien, ¿eh? Hablar de estos temas, de conocer la historia para tratar de entender la realidad. Seguimos cometiendo exactamente los mismos errores, estas luchas intestinas, estas divisiones que tenemos como nación. Cerramos este bloque con este tema dedicado a José Gervasio Artigas y Andrés Guacurarí. Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando